Caminemos con fe en obediencia a Jesús. Vamos entonces a la Santa Palabra de Dios. Mateo capítulo 14, vamos a leer del versículo 22 al 36. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres que de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén y amén. Bien, este pasaje que nos regala la palabra de Dios hoy en este día nos muestra en un contexto a Jesús mostrando, manifestando dentro de su ministerio ese gran poder. Ese poder que solamente el Dios Todopoderoso tenía, ese poder que solo Él podría manifestar en medio del pueblo, en medio de la nación, en medio de Israel. Allí manifestaba el Señor Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, el Hijo Santo del Dios viviente, todas esas maravillas que dejaba perplejos a muchas personas. Y el contexto anterior nos habla de Jesús alimentando a más de 5,000 personas. Recordemos ese milagro que el Señor Jesús hace cuando los discípulos estaban preocupados porque qué iban a comer tantas personas y ellos no tenían nada, solamente una porción de panes y de peces. Para tanta multitud eso era insignificante, era realmente mínimo. Y el Señor les dice: denle ustedes de comer. Pero ellos se turban porque dicen: solamente tenemos muy poca cantidad. Pero el Señor los manda a sentar y se da esa multiplicación, que ya todos conocemos ese gran milagro. Cómo el Señor alimenta a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres. Y después de esto, el Señor Jesús se dispone a despedirse de la multitud, pero le envía a los discípulos que se adelanten ellos en la barca a pasar a la otra orilla. Ellos al momento no comprendían por qué Jesús estaba haciendo esto. Sabemos que siempre Jesús tiene un propósito,
y tenía un propósito con ellos para enseñarles, para explicarles, para darles a entender, para que ellos cayeran en cuenta en qué nivel estaba su fe, cómo estaban ellos verdaderamente delante del Señor, cómo estaban ellos en esa fe verdadera. Pues bien, eso es lo que pasa con los discípulos. Ellos inmediatamente se van, empiezan a sufrir un cambio, sienten miedo, sienten temores. Y miremos lo que pasa con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Porque efectivamente Jesús despide a la multitud, dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando dice que él hizo, la palabra desde el original muestra que los discípulos no querían y de hecho no comprendían por qué Jesús se iba a quedar solo en medio de tanta multitud. Sabemos que mucha gente lo seguía, lo querían a él hacer rey conforme a las fuerzas humanas, a los deseos humanos, no porque lo reconocieran plenamente que él era el rey, el hijo del Dios viviente, sino porque les alimentaba y les daba muchas bendiciones en sus vidas, en sus familias. ¿Y cómo era que los discípulos se tenían que adelantar? Pues Él les hace entrar y ellos obedecen, se van a la barca y el Señor se queda despidiendo la multitud. Pero pasa algo y es que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto era lo que el Señor tenía primeramente organizado. ¿Qué quería él? Orar, estar delante del Dios Altísimo, del Soberano, del Padre Celestial, en comunión con él. Y llama mucho la atención, en muchos pasajes de la Biblia nos muestra, nos enseña cómo el Señor tenía ese buen hábito, esa costumbre de permanecer constantemente en oración con el Padre Dios, con su Padre Dios, con nuestro Padre Dios. Y esto nos enseña la importancia de la oración, porque a veces escuchamos que no es tan importante la oración o dan a entender en algunos mensajes tristemente de iglesias cristianas que cuando una persona insiste o cuando una comunidad insiste en la oración es como si quisieran doblegarle el brazo a Dios, torcerle el brazo a Dios para obligarlo a que conceda algo, cuando eso no es el sentido de la oración. El sentido de la oración es que, y lo vemos a través de la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, ¿cuál es ese sentido de la oración? De postrarnos como dependientes plenos de Dios. Cuando nosotros oramos, suplicamos a Dios que de nosotros tenga misericordia. Nosotros no oramos con la intención de darle instrucciones a Dios. Dios, esto es lo que tú tienes que hacer, o esto es lo que debes hacer, o si tú lo haces de esta manera, Señor, entonces va a suceder algo. No, en lo absoluto. La oración siempre está encaminada en una humillación, en el caso nuestro, de creados como somos nosotros delante de nuestro Creador. Pues Jesús, cuando estuvo en medio de las grandes pruebas, Jesucristo también pasó pruebas muy difíciles, cuando Él fue tentado y en todos los momentos de dificultad, Él siempre estaba en perfecta comunión con el Padre Dios. Pensemos solamente cuando iba a escoger a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, a los primeros llamados. ¿Qué es lo que hace? Cuando uno revisa el pasaje, dice que él sube a la montaña a orar y cuando baja es que llama a los discípulos, empieza a, a llamar a esos primeros apóstoles. Y él orando, él allí que todo lo sabe, se da cuenta o ya tenía mejor, por cierto, que entre los que iba a llamar estaba Judas, el que le iba a traicionar. Y es que eso hace la oración nos lleva a entender la voluntad de Dios y a aceptar plenamente cuál es la voluntad de Dios. Es importante, porque es que cuando vamos delante de Dios, Dios nos da unas instrucciones a través de la Biblia y nos da ese entendimiento para que nuestro comportamiento sea conforme a su voluntad. Pues Jesús en una completa sumisión, porque una de las principales características de Jesucristo es
completa dependencia del Padre. Yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y para hacer esa voluntad estaba en esa plena comunión. Y si Dios Padre le había encomendado y le había mandado llamar a Judas, él lo recibe, él lo acepta. El propósito de Dios se mantenía y Jesucristo siempre manso y humilde de corazón en obediencia al Padre. En nuestro día a día también hay circunstancias que no nos gustan. O nos toca tomar caminos que para nosotros no es el mejor. O estar con personas que quizás no sean las que nosotros queremos que estén en nuestro entorno. Pero Dios allí tiene un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros testifiquemos la grandeza de nuestro Dios. Para que nosotros nos comportemos dignamente como discípulos, seguidores de Jesucristo. Y allí testifiquemos al Hijo de Dios. Su palabra, su amor, su bendición y su justicia. Entonces siempre hay un propósito para el cual Dios nos pone en situaciones que quizás nosotros no entendamos. Pero cuando estamos nosotros en oración, todo esto que genera en nosotros, paz, nos da un entendimiento, nos da esa fortaleza y esa esperanza de que Dios tiene el control de todo y que nada se sale de su divina providencia, nada se sale de su voluntad. Otro ejemplo podría ser cuando Él ya estaba a punto de ser aprehendido y allí va a empezar el sufrimiento, tanta humillación, tanto azote, tanta maldad que cayó sobre él. Estaba a punto y él sube a orar. Recordemos que el pasaje nos dice que sudaba gotas de sangre, de la angustia que como ser humano tenía al saber lo que le vendría. Jesucristo, verdadero Dios, 100% Dios. Jesucristo, verdadero hombre, 100% hombre. Pues en esa naturaleza de hombre, él siente temor de lo que ha de venir, de lo que está pronto por suceder. Él va en oración y que le dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, aparte de este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y varias veces repite lo mismo. ¿Qué significa? Sumisión. Y Dios, Padre, le acompaña en ese momento tan fuerte, tan difícil, tan violento. El Padre Dios está con él. Eso es la oración. No es ir delante de Dios para que Él cambie lo que había predicho, predestinado desde antes de los tiempos, no, sino para que nosotros comprendamos y recibamos de Él instrucción y sabiduría y aún fuerza para sostenernos firmes delante de Él. Entonces vemos acá en este versículo la importancia de la oración. Pues Jesús sube a orar. Y mientras él estaba orando, ¿qué sucedía? La barca tenía grandes problemas, pues dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Allí estaban los discípulos de Jesús. Estaban en esa barca en medio del mar y estaban en un mar que estaba levantado. El mar, la fuerza del mar estaba azotando con sus olas, estaba azotando las barcas. Y pensemos primero quiénes estaban allí. Unos hombres experimentados en navegar, unos hombres experimentados en enfrentar dificultades en los mares, porque eran pescadores. Ellos pescaban normalmente de noche, salían y hacían sus faenas de noche y allí enfrentaban fuertes vientos, fuertes oleajes y aún así en este momento ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era demasiado fuerte lo que estaba contra ellos. Y a diferencia de ellos, ¿qué estaban haciendo? A diferencia de Jesús, Jesús estaba orando. Ellos estaban con sus fuerzas bregando a mantenerse firmes, a mantenerse sin que su barca se hundiera. Ellos ya habían conocido el poder de la oración. Jesús les había enseñado a orar, ya habían el testimonio y el poder de Dios. Ellos dependían plenamente y ya deberían de conocerlo y de tenerlo por cierto en sus vidas, la importancia de la oración, la importancia de creerle a Dios, la importancia de creerle al Hijo Santo del Dios viviente. Pues conforme a lo que nos dice la palabra, ellos sintieron miedo y lo que hacían era, con su esfuerzo, bregar a salir de allí, de ese gran problema. Y nosotros, en el día a día, nosotros cómo nos comportamos cuando hay dificultades. Lo primero que hacemos es ir en oración o lo primero que hacemos es ir a solucionar con nuestras fuerzas, con nuestras ideas, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestros amigos, buscarles esas ayudas en el mundo, bregar a solucionar con nuestras propias capacidades o buscamos a Dios en oración. Porque la enseñanza aquí, Dios nos dice,
o la palabra de Dios más bien, sí, Dios nos muestra lo que no hicieron los discípulos. Ellos no entraron en oración. Ellos con sus fuerzas trataban de mantenerse a flote. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús a la cuarta hora de la vigilia de la noche se componía de 4 vigilias, de 3 horas cada una. Cuando dice la cuarta hora, esta era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cuando Jesús despide a la multitud, la despide cuando está apenas iniciando la noche, terminando la tarde, iniciando la noche. Él sube a orar principios de la noche y pasa allí. Nos dicen implícitamente la palabra que él estuvo toda la noche orando. Ya al amanecer, en la última vigilia, es que él desciende. Y él desciende, ¿y qué hace? Vino a ellos andando sobre el mar. Claro, ellos se habían adelantado, él les había mandado que se adelantaran. Y ese mar que estaba levantado, esas olas que estaban totalmente levantadas por el viento fuerte que había, no podían impedir que Jesucristo caminara sobre las olas, sobre el mar. Y esto nos muestra algo que es importante, y es el dominio, el poder que tiene el Hijo de Dios sobre toda la creación. Todo está al estrado de sus pies, nada se sale de su poder, de sus santos juicios, de su voluntad. Y eso es lo que les enseña Jesús. Porque los discípulos, viéndole qué hacen, cuando lo ven andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Es decir, ellos allí luchando contra el mar, ahora ven una aparición, ven que alguien viene, pero no identifican que es Jesús. Y por eso ellos dan voces de miedo, gritan, espantados, llenos de estupor, totalmente llenos sus corazones de temor, se doblegan ante el miedo. Y nuevamente no vemos por ninguna parte que invoquen a Dios. No vemos por ninguna parte que invoquen a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es Jesucristo el que se acerca a ellos. Y es lo más maravilloso de Dios, porque es el Señor el que ha venido a nosotros a buscarnos. Nosotros nunca buscamos al Señor. Él vino cuando nosotros estábamos en la más densa oscuridad. Él vino y nos rescató a nosotros, porque ese es su amor, esa es su misericordia. El Dios que todo lo puede, ahora mismo se nos manifiesta y se nos presenta a nosotros en la persona de Jesucristo como nuestro ayudador. Porque sabemos primeramente que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que en Él tenemos redención, sabemos que Él es nuestra salvación. Solamente en Él tenemos salvación. Y Él también nos ayuda, nos extiende la mano en momentos de dificultades, porque Él sigue y será siempre nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Entonces, enseguida Jesús dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, no temáis, tengan ánimo. Es decir, ellos habían decaído completamente, habían sus fuerzas agotadas completamente, entregados a la voluntad del mar y ahora con una aparición que no saben quién es. Pero el Señor les habla porque la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. ¿Para qué? Para que nosotros que la recibimos recobremos ánimo, no tengamos miedo, que nosotros sepamos que Él es el Dios. Cuando recordemos que esta frase es yo soy, inmediatamente la debemos de reconocer como el Dios todopoderoso. Recordemos cuando Moisés le dice a Dios antes de ir a Egipto, cuando ellos me pregunten quién envió, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que soy. Y desde ese momento en adelante, para cualquier israelita, la frase yo soy inmediatamente lo identifica con el Dios único y verdadero. Entonces, cuando él dice yo soy, ellos entienden que es Jesús el que está hablando con ellos. Es Jesús el que viene a su encuentro. Es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios inmediatamente nos da a nosotros esa convicción de que en Él podemos esperar tranquilamente. Si la palabra de Dios, cuando la leemos, nos dice algo, no dudemos, confiemos plenamente, porque vemos que lo que le pasa a Pedro es exactamente lo contrario. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
Si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, él entiende que es cuando yo soy, él inmediatamente identifica, es Jesús, es Jesucristo, es su maestro. Y saben que él tiene poder, lo han visto hacer grandes milagros, lo han visto en lo que lleva de su ministerio hacer grandes prodigios, señales que solo provienen de Dios. Nadie podía negar que solamente de Dios venía tan grande poder. Y esto anima a Pedro para decir, mándame a mí a caminar, que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y esto, cuando uno dice siempre Pedro, otra vez Pedro, Pedro es el que siempre toma la vocería, el que es más impulsivo, inmediatamente el Señor nos llama, le dice, vengas. Como quien dice, es lo que tú quieres, venga. Porque es lo que dice el versículo 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. De momento, Pedro, confiado, se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Va hacia su Señor, hacia su Maestro. Pero debemos de tener presente nosotros algo que tiene mucha relevancia en la vida del creyente, del cristiano. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y cuando queremos dejarnos guiar por ella, obedecerla, vamos a tener vientos en contra, vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos y nosotros jamás debemos de perder de vista que quien nos gobierna es nuestro Señor. Porque el enemigo se vale de eso, de que tengamos miedo, que tengamos temores, de que nosotros empecemos como a calcular qué nos conviene más, si obedezco la palabra de Dios o si lo hago por este otro lado. En fin, una gran cantidad de cosas que nos pueden distraer y separar de la voluntad de Dios. Pero al ver, hablando de Pedro, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tenemos aquí a Pedro, el impulsivo Pedro, que empieza a caminar sobre las aguas, pero aparta la mirada de su Señor, aparta la mirada de aquel que lo llamó, aquel que le autorizó, que le ordenó venir, pasando por sobre las aguas hacia él. ¿Y qué es lo que siente? El viento fuerte. Tuvo miedo. Ese fuerte viento atemoriza a Pedro y le hace perder la fe. Y es un punto central de la enseñanza de hoy. Tenemos nosotros que mantenernos fieles y firmes en la fe en Cristo Jesús. Pero esto va más allá de una simple declaración que sale de nuestros labios. Esto es fruto de lo que hay en nuestro corazón. Es fruto de esa intimidad con el Señor para orar, para clamarle, para mantener esa comunión con nuestro Dios y allí Él nos va a dar siempre esa fuerza que necesitamos para serle nosotros fieles a Él. Es a través de la lectura bíblica que escuchamos su voz y seguiremos esperando en Él. Es en tener la comprensión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y comportarnos conforme a esas instrucciones, sin perder de vista que quien nos ha mandado es el Señor, quien nos ayuda, quien es nuestro proveedor, es el mismo Dios, quien nos sustenta es Dios. Nosotros en sí mismos no tenemos ni poder ni fuerza en lo absoluto, pero todo viene de Dios y Dios es el que nos sustenta. Dios no nos va a dejar ahogar, Dios no nos va a dejar que ninguna prueba supere nuestras capacidades, sino que nos ayuda para que de ella, de una prueba, aprendamos algo. Pero tengamos siempre presentes que el Señor está con nosotros si nosotros somos fieles a Él. Si nosotros buscamos, nos esforzamos en obedecerle. Cuando una persona llega por primera vez al cristianismo, a los pies de Jesús, conoce el Evangelio, escuchamos mucho que dice, miren, yo ahora que estoy leyendo la Biblia, ahora que oro, que estoy tratando de orar mucho más, parece que tuviera más problemas, parece que tuviera más dificultades, parece que todo estuviera en mi contra. Y puede ser cierto. Puede ser cierto porque el maligno lo que quiere es que nosotros no nos acerquemos a Jesús, que nosotros no obedezcamos a Jesús. El maligno quiere que nosotros escuchemos las voces del mundo y que nos vamos tras ellas para hacernos ahogar
en las tinieblas de la oscuridad que Él propaga. Nosotros debemos de tener claro, y cuando estemos con una persona que recién inicia en el Evangelio, para que esa fortaleza la encuentre en Cristo Jesús, para que comprenda que la oración es lo que lo va a mantener firme y fiel delante del Señor. Y es algo importante para nosotros. Recordemos que Jesús estuvo casi toda la noche en oración. Y la noche era utilizada por los judíos como algo muy importante para la oración. Ellos la relacionaban directamente con la revelación. Cuando se hacía la oración en la noche, ellos recibían esa revelación. Cuando la hacían en el día, la hacían para honrar y para exaltar y para adorar al Señor. Allí cantaban los salmos a las 3 de la tarde. Ellos la tenían fija para ellos orarle al Señor siempre con gratitud por todo lo que el Señor hacía por ellos. Y en la noche ellos recibían la revelación, recibían siempre un entendimiento. Miren, nosotros debemos dedicarle el tiempo suficiente a Dios para orar, para estar con Él, para pasar tiempo con Él. Y así Él nos afirmará de tal manera que al día siguiente que salgamos, aunque hayan vientos fuertes, estamos firmes en la fe. Estamos firmes y fieles para honrar a nuestro Dios, para seguirle conforme a su palabra, porque todo lo que Él nos entrega conforme a la Biblia, todo lo que Él nos entrega, así sucederá en nosotros. Porque nosotros nos esforzamos en qué? En seguir su palabra, en seguir viviendo todo en obediencia a Él. Entonces vemos acá lo que pasó con Pedro. Señor, sálvame. Y esto es importante. Siempre que clamamos al Señor, Él siempre nos escucha. Siempre que una persona con un corazón sincero está buscando al Señor, le está diciendo, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, el Señor le escucha. Si le está honrando y buscando a Él y solo a Él. ¿Y por qué esa aclaración de a Él y solo a Él? Porque muchas personas dicen que sí, que ellos buscan al Señor, pero también buscan otras cosas del mundo. También buscan la ayuda de quien no es Dios. Entonces, al final, cuando reciben lo que ellos esperan, lo que ellos buscan en sus vidas, en sus corazones, no saben a quién darle las gracias. Si le dan las gracias a Dios, si le dan gracias al vecino que le aconsejó una u otra cosa, si le dan gracias al político amigo, si le dan gracias. No, es buscar primero a Dios y saber que todo lo que venga proviene de Él. Él puede utilizar cuanto Él determine, pero solo la gloria a Él le pertenece. Siempre que estemos en tristezas, siempre que estemos en angustias, siempre que estemos en tribulaciones, siempre que tengamos miedos, siempre que haya una enfermedad, no importa la situación, siempre clamemos al Señor. Señor, sálvame. Quizás puede ser la oración más cortica que encontremos en la Biblia, pero con una fuerza y una contundencia totalmente decidida para esperar en Él la respuesta. Señor, sálvame. Fue lo que dijo Pedro. Señor, sálvame. Es lo que nosotros debemos decir. Señor, sálvame. Y enseñémosle a nuestras familias a decir, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, enséñame a conocerte. Señor, ayúdame a comprender la Biblia. Señor, por favor, dame, Señor, la capacidad de guardar tu palabra en mi mente y en mi corazón. Señor, ayúdame a cumplir tus mandamientos, a cumplir tus ordenanzas, a honrarte desde la obediencia. Todo en manos del Señor. Es lo que está haciendo Pedro. Y repito, es una oración poderosa que hace Pedro. Repito, puede ser la oración más pequeña que encontremos en la Biblia, pero totalmente contundente. Señor, sálvame. ¿Y qué es lo que sucede? Llega la salvación. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo cogió, lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primero viene la ayuda del Señor. El Señor jamás, jamás nos deja caer. El Señor jamás nos va a abandonar. El Señor jamás llega tarde, el Señor llega en el momento oportuno. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos muy desesperados.
que nosotros somos muy impacientes, que nosotros queremos todo conforme a nuestro itinerario y no pensamos que los tiempos son de Dios. Pues aquí el Señor extiende la mano y lo toma antes, justo antes de que Pedro se ahogue. Pero viene la segunda parte y es la reconvención. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, aquí está la reconvención y la enseñanza. ¿Por qué? Porque si él ya venía caminando hacia el Señor, ya era momento de tener en sí, confianza de que quien nos sustentaba era la voz del Señor y era seguir avanzando hacia Él. En la mitad del camino, nosotros vamos a sentir también miedos. En este transitar de nuestra vida, vamos a sentir temores y quizás vamos a encontrar tropiezos, pero siempre clamemos al Señor y nunca lo perdamos de vista, que en Él está nuestra vida, que en Él entregamos todo nuestro ser, que a Él le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Y que Él es el que nos puede ayudar y solamente Él, hombre de poca fe. Debemos de pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, creo, pero aumentame la fe. Y no pensemos que es que ya tenemos una fe suficiente, que ya me puede caer el mundo encima y yo ya tengo la fe de que el Señor me va a ayudar. Cuidado, no podemos pasar a la prepotencia de un egocentrismo que nos puede dañar. No, siempre sintámonos dependientes de Dios, confiados en que Él nos va a llevar a puerto seguro, de que Él nos va a llevar siempre tomados de su mano y que nosotros queremos es obedecerlo viviendo conforme a su voluntad. Que por obedecerlo a Él, que por seguirlo a Él, que por vivir conforme a su palabra, vamos a tener dificultades, entonces seguimos avanzando, no miramos, perdón, no miramos los problemas, no miramos las dificultades, sino que seguimos avanzando, porque prevalece primero la honra y la gloria de nuestro Dios antes que nosotros. Acordémonos en el libro de Daniel, estos tres amigos de Daniel, cómo ellos honraron a Dios y permanecieron firmes y fieles en esa fe verdadera. Nabucodonosor, lleno de ira, mandó que en el horno ardiente le echaran 7 veces más candela, más fuego, que calentase 7 veces más y que allí echaran a estos hombres si ellos antes no se postraban delante de su imagen y la adoraban. ¿Y cuál fue la respuesta de estos tres hombres? Tienen todo a su contra. Están cogidos, amarrados, atados por los hombres que le sirven al rey Nabucodonosor. Y ellos, ¿cuál es la respuesta? Que dice, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien honramos, tiene poder para librarnos de ese fuego. Pero aún, si no lo hace, no nos postraremos delante de la imagen, delante de Nabucodonosor. No lo haremos. Es decir, ellos tenían la certeza de que Dios los podía salvar allá. Pero aún si Dios decide en su divina providencia no hacerlo, ellos dicen, no me voy a apartar de la voluntad de Dios. Porque Dios no permite que adoremos imágenes. Dios no permite que adoremos a nadie, excepto al Dios único y verdadero en la plenitud de la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida, pero no deshonrarían el nombre de Dios. Y siempre, aún ellos mismos, con sus cuerpos glorificarían al Todopoderoso. Eso es tener una fe verdadera. Que si nosotros, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan vientos fuertes, aunque deseemos que la situación cambie en nuestro entorno, aún si no cambia, si el Dios que tiene el poder para cambiarlo en su divina providencia no lo cambia, aún así no nos apartaremos del Señor. Y seguiremos confiando y esperando en Él, porque sea lo que suceda en este mundo, nuestra esperanza bendita es estar con Él en el reino de los cielos. Entonces, en cualquier dificultad, siempre debemos esperar y confiar en Él. No dudemos en que el Señor siempre nos va a ayudar. Porque es lo que Él le dice, ¿por qué dudaste? Es decir, habían dos situaciones para Pedro. O mirar los vientos fuertes y que el agua estaba subiendo de sus tobillos hacia arriba, o creerle a aquel que lo haya llamado, Señor, tú me dijiste que fuera, aquí voy. ¿Qué va a pasar conmigo, Señor? Que me voy a encontrar cerca de ti porque tú me llamaste. Eso es lo que nosotros debemos de tomar como enseñanza el día de hoy. Que
Escuchamos la voz del Señor y la obedecemos. Lo que el Señor nos manda, eso es lo que queremos hacer. Eso es, y así es que queremos vivir nosotros en el día a día, obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra. Pues después de esta enseñanza, no solamente para Pedro, sino para todos los discípulos, ellos suben a la barca y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es decir, el momento de la prueba para Pedro, para los discípulos, había terminado. Había un propósito. Cuando al principio Jesús los manda a ellos, Jesús sabía lo que iba a pasar en medio del mar. Jesús sabía que allí iban a haber tribulaciones, que los vientos fuertes iban a intentar voltear la barca en la que se encontraban sus discípulos. Jesús sabía lo que iba a pasar con ellos, que se iban a atemorizar. ¿Y Jesús qué hace? Sube a orar. En ese tiempo, todo lo que sucedió, cuando ya llega el final de la prueba, todo eso queda para un aprendizaje de los discípulos. Y es lo que sucede a partir de esa enseñanza. Porque dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es la enseñanza. ¿Qué hizo Jesús con todo esto? Les reafirmó que Él era el Todopoderoso. Él les aumentó la fe. Ahora ellos tenían mucha más confianza. A partir de esto, cuando empezó su ministerio, después de que Cristo Jesús subió a los cielos y descendió el Espíritu Santo, ellos recordaron todo esto y ahora supera suficiente para ir por todo el mundo, por provincias, por todas las aldeas, por todos los lugares predicando el Evangelio de Dios, en medio de dificultades, en medio de persecuciones, en medio de tropiezos, en medio de azotes, en medio de agresiones contra su propia vida. Pero ellos tenían su respuesta de que el propósito de Dios se cumpliría en ellos. Y ya no tenían miedo cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar, porque ya comprendieron plenamente de quién dependían, que no dependían del mundo, que no dependían de sus fuerzas, que no dependían de sus herramientas, que no dependían de sus amigos, que no dependían de César, que no dependían de los soldados, que no dependían de los judíos, sino de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra para aquellas personas que no reconocen a Cristo como Dios. Aquí dice que se postraron y le adoraron. Vinieron y le adoraron. La adoración, bíblicamente la conocemos, solamente es para Dios. Cuando dice adoración significa que se postraron. Apocalipsis nos habla cuando Juan, en la revelación que recibe del Apocalipsis, se postra delante del ángel. Eso significa adoración. Y el ángel le dice, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Solamente a Dios se adora. Este pasaje nos habla de que ellos adoraron a Cristo, a Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Si no fuera así, la Biblia diría, no, levántense, o Jesús le hubiera dicho, levántense porque solamente se adora a Dios. Es que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Aunque muchos quieran taparse los ojos y tapar los oídos para escuchar esto, Jesucristo es el mismo Dios con nosotros. ¿Quién es el que nos ayuda? Dios, en la persona de Jesucristo. Nuestras oraciones van ¿a quién? A Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, porque está diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el único Dios verdadero. Él es el que ayudó a Pedro, Él es el que nos ayuda a nosotros. Entonces, la lección queda aprendida. Ya ellos comprenden que sus vidas están en las manos del Todopoderoso y que nada les pasará, más allá de lo que Dios en su divina providencia les permita. Nuestras vidas están en las manos del Señor, confiemos, vivamos, aunque hayan dificultades, porque el mundo nos invita a hacer muchas cosas, pero nosotros para honrar a Dios nos mantenemos firmes en obediencia, aunque hayan vientos contrarios, confiemos que la ayuda del Señor llegará en su justo momento. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Claro, cuando ya llegan al otro lado, a la otra orilla,
las personas que lo ven riegan la noticia diciendo que quién estaba allí, Jesucristo, y le traen los enfermos. Le traen los enfermos, ¿para qué? Para que el Señor los sanase. Y hay algo que es muy interesante porque termina este capítulo diciendo, y le rogaban, es decir, la multitud, las personas enfermas, a Jesús, que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaban sanos. Esto tiene una implicación grande, y es que cuando dice que tocaban el borde de su manto, no era cualquier parte de su vestido como tal, sino que ellos utilizaban en su ropa como una especie de tiras que salían por los lados, la verdad tiene otro nombre, y allí eso significaba la palabra de Dios o los mandamientos de Dios. Esto lo utilizaban principalmente los sacerdotes. Ellos mostraban o querían dar a entender que ellos eran portadores de la palabra de Dios. Cuando la gente se acercaba a Jesús a tocar esos bordes, le estaban reconociendo que Él tenía la palabra de Dios, que Él era el mismo Dios como lo habían reconocido ya sus discípulos. Es decir, ellos quedaban sanados a través de la palabra de Dios. Como nosotros somos sanados a través de su palabra, ¿por qué somos sanados? Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, o sea, por lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué les enseñó Jesús? Que Él era el Cristo. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él es el Cristo. En Él somos sanados. En Él nuestros pecados fueron quitados. En Él, en Cristo Jesús, Él se llevó todas nuestras enfermedades. Él se llevó todas nuestras transgresiones y las clavó en la cruenta cruz. En este tiempo del ministerio de Jesús, estas sanaciones se daban a través de la fe en Él, de creer en Él. Hoy, ¿cómo se dan las sanaciones? Hoy no tenemos nosotros que ir a un lugar o tocar un manto específico, no. Hoy nosotros recibimos la sanación a través de la fe en Cristo Jesús. Y los milagros que todavía suceden. Mucha gente también quiere decir que ya no hay milagros. Nosotros no hacemos milagros, pero el mismo Dios, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, sigue obrando a través de milagros en muchas personas. Hay personas que se sanan, son sanadas completamente de enfermedades terminales por causa del poder de Dios. Y si Dios a través de una oración quiere mostrar su poder, Él lo puede hacer. Padre, en nombre de Jesús oramos por esta persona, para que sea sana y se levante de ese lecho de enfermedad. Él, en su divina providencia, en su infinita misericordia, puede levantar a esa persona. ¿Quién lo hizo? ¿El predicador? Jamás. El único Dios verdadero es el que hace el milagro. Y por eso nosotros oramos y clamamos, buscamos en oración que Dios tenga misericordia a otras personas. Y es el Señor en su divina providencia quien cumple en esa persona el propósito para el cual Él la haya llamado. Así que, para que vamos nosotros entonces cerrando esta enseñanza del día de hoy. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos ha mostrado la palabra de Dios? Primero, lo importante de la oración. Es esa comunión que debemos tener con el Señor y esa intimidad que no debe ser a la ligera. Mire, Jesucristo pasó casi toda la noche en oración. Nosotros no somos capaces de velar, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, no fueron capaces de velar una hora. Somos nosotros capaces de velar una hora estando en oración con el Señor, suplicando que nos fortalezca para serle nosotros obedientes a su voluntad, suplicándole que aumente nuestra fe y que las tribulaciones del tiempo presente no nos aparten de su voluntad, de su palabra, de su verdad. Suplicarle en oración que Él tome el control de nuestras familias porque este mundo se las está tragando. ¿Cuánto tiempo somos capaces nosotros de permanecer en oración delante del Señor? Y no es por tiempo. No es que vamos a decir, bueno, entonces yo logré pasar 7 horas orando, entonces ya el Señor me va a dar eso. No, es que tengamos esa comunión con el Señor. Y esa comunión es la que nos da a nosotros la paz en el corazón. Puede ser media hora, puede ser una hora, pero que sea, puede ser 2 horas. Muchas personas tienen muy buen hábito de estar más tiempo, pero que sea
en comunión con el Señor para adorarle, para exaltarle, para reconocerle que solo de Él viene nuestra provisión. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo vamos a recibir conforme a su voluntad. Segundo, debemos tener claro la importancia de no dudar, de creer siempre que el Señor está con nosotros, de creer siempre que el Señor nos ayuda, nos ilumina y nos guía en todo momento, en todo lugar. Que hay dificultades, sí, pero que Él nunca nos va a dejar solos, nunca. El Señor nunca nos va a abandonar. Tercero, es muy importante no dudar. No dudemos del Señor. Él siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre. Él, de hecho, por eso está el Espíritu de Dios con nosotros. Dios está con nosotros en su Santo Espíritu. Y Él es el que nos aconseja, Él es el que nos guía, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía en todo momento y en todo lugar. Así que nunca, nunca dudemos de que aunque haya momentos de dificultad, el Señor siempre estará con nosotros. Y Él es justo y fiel, nunca, definitivamente nunca nos va a abandonar. Así que caminemos con fe en obediencia a Jesús. Amén y amén.